Esta persona por acá dice que el 50% de la Biblia fue modificado por la religión. ¿De dónde lo sacó? El historiador Chauncey Sanders nos da 3 pruebas a través de las cuales podemos someter los escritos antiguos para demostrar su confiabilidad. Uno de ellos es la prueba bibliográfica, la cual es un examen de la forma en que los documentos antiguos nos llegan del pasado y ver si realmente fueron tan modificados. Él dice que todo lo de Jesús pudo haber sido hecho a raíz de un mito, que todo lo de los judíos pudo haber sido simplemente producto de que ellos pensaban que Jesús era divino. Esto tendría sentido de no ser porque Lewis en su trilema toma en cuenta la veracidad histórica del Nuevo Testamento, en este caso de los Evangelios, como ya es conocido en el criterio de las 3 pruebas del historiador Chauncey Sanders. No me voy a... En un live, el niño rata igualmente recurrió a esta cita copy-paste y de forma similar, cristofascista Veleta, que cambió de ser evangeloco a catoloco, sospecho que según sople el viento de los potenciales suscriptores, citó de carrerilla las 3 pruebas de Sanders en alguno de sus pseudo-debates. Ninguno de estos 3 apologetas han leído el libro de Sanders. Deben de seguir el guión Apologética deshonesta y barata para dummies. Quizás en ese manual se indique hacer uso de esta cita. En este blog, cuyo nombre es Padre Padre en arameo, griego o latín, Abba Pater, en plan tartamudo quizás, tenemos la cita barra paráfrasis. Y acá os remarco las citas fraudulentas, que luego veremos por qué son fraudulentas. El autor recurre a estas 3 pruebas para confirmar la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, y cito textualmente, abro comillas, el argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, y cierro comillas. Un documento se considera históricamente fiable si es que pasa la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Entiendo que ha querido aparentar haber hecho una cita exacta del libro de Sanders al ponerlo entre comillas, aunque faltan las comillas del principio, pero sí están las del final. Y este es el párrafo que nos interesa, donde dice: ahora bien, ¿qué criterios utilizan los historiadores para determinar la fiabilidad histórica de un documento? Varios, a decir la verdad. Sin embargo, la gran mayoría de ellos pueden ser razonablemente sintetizados en el criterio de las 3 pruebas propuesto por el historiador Chauncey Sanders. De acuerdo con este criterio, para que un determinado documento sea considerado como históricamente fiable, debe superar 3 pruebas. La prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Y acá abajo da nombre del autor, el título del libro y la página. Chauncey Sanders, an Introduction to Research in English Literary History. Editorial Macmillan Company, Nueva York, 1952, página 143. En este otro blog, igualmente apologeta, se nombran las 3 pruebas, pero sin citar al historiador ni su libro. En este blog, igualmente, se utilizan las 3 pruebas para demostrar la confiabilidad histórica de los evangelios. Y recalco lo de confiabilidad histórica. Siguiente ejemplo del copy-paste entre blogs apologetas. Este es el blog voluntas2.com. Serie apologética cristiana, es decir, mentir para la causa del Evangelio. Y dice: uno de los primeros pasos para empezar a demostrar que el cristianismo es la religión verdadera es defender una de las principales fuentes de nuestra fe, las Sagradas Escrituras, y más en específico el Nuevo Testamento. A saber, la fiabilidad histórica de un documento halla sus bases en lo que se denomina como el criterio de las 3 pruebas. De acuerdo con este estándar, para que un documento pueda ser considerado como históricamente fiable, es necesario que supere las 3 siguientes pruebas: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. En la bibliografía no ha incluido a Sanders, es decir, no lo ha leído. Como dato curioso, quiero señalar que sí incluye a Josh McDowell, un gran apologeta cristiano, y su libro Nueva Evidencia que exige un veredicto. Y también cita a otro clásico de la barata apologética cristiana, que es Lee Strobel, El caso de Cristo. A esta cita nos referiremos más adelante de nuevo. Bien, entre los autores apologetas de primera línea que con tanto entusiasmo citan los borregos apologetas de segundo rango está Josh McDowell. Este es el libro de este apologeta jugando a ser historiador, More Than a Carpenter. En la página 66, según el archivo EPUB que tengo, tenemos la cita con número de pie de página 14, y abro comillas. Military Historian Chauncey Sanders. Chauncey Sanders no fue historiador, no tiene la carrera de historiador. Bien. Military Historian Chauncey Sanders lists and explains the 3 basic principles
of historiography. The bibliographical test, the internal evidence test and the external evidence test. Y si nos vamos al pie de página 14 tenemos exactamente esa cita que vimos en el tiktokero Gabriel Solís y del niño rata. Chauncey Sanders, Introduction to Research in English Literary History, New York, Macmillan, 1952, página 143. Así que o nuestros apologetas de las redes sociales o leyeron al apologeta McDowell disfrazado de historiador o copiaron de los blogs de apología barata cristiana cuya cita en última instancia se remite de forma palurda al libro de Sanders, que al parecer no tuvo formación universitaria en historia, aunque no por ello le quiero quitar mérito a su libro. El problema de estas citas son varios. En primer lugar, en ninguno de los blogs, ni en el propio libro de McDowell se hace una cita tal cual, sino que se parafrasea de forma muy burda y malintencionada para la causa del Evangelio. Vamos a ver la cita exacta del libro que estos deshonestos apologetas nunca han leído aparentando haberlo hecho y te señalo a ti personalmente, niño rata. Dice el texto: The evidence upon which we must rely in attempting to solve problems of authenticity and attribution may be classified as external, internal and bibliographical. Pido disculpas por mi no fluido inglés. El texto quiere decir: las pruebas en las que debemos confiar para intentar resolver los problemas de autenticidad y atribución pueden ser clasificadas como externas, internas y bibliográficas. Es decir, las pruebas a las que se refiere es la autenticidad del documento, es decir, que no sea una falsificación y que se pueda identificar a su autor. Nada tiene que ver con la confiabilidad histórica. No se trata de demostrar que lo narrado sea histórico, sino la autenticidad del documento y la atribución correcta. Y así lo explica a continuación en su propio libro si seguimos leyendo más allá de la cita correcta que os he presentado. Como ejemplo pone el romance The Tale of Gemelin, que evidentemente no es una narración histórica, y nos señala cómo William Henry Ireland falsificó documentos y engañó a ojos no entrenados, entre ellos a su propio padre, y nos habla de la dificultad de identificar un manuscrito como auténtico o espurio si éste se compone solo de una o dos palabras, y prosigue escribiendo que afortunadamente los expertos modernos, con sus microscopios, sus cámaras, sus instrumentos de medición, el resto de equipo científico, la tinta utilizada, el soporte, el papel, etcétera, etcétera, son capaces de identificar esos fraudes. Y en el mismo sentido, Sanders se refiere a la prueba bibliográfica, identificar un documento como auténtico o falsificado, y no si su contenido es históricamente confiable. Así que, querido apologeta de TikTok y redes sociales en general, y querido amado niño rata, la próxima vez que nos menciones un libro, asegúrate de haberlo leído y no que hayas hecho un copy-paste de tu blog apologeta preferido donde se miente más que se escribe para la causa del Evangelio. De lo contrario, aquellos que nos dedicamos a la lectura, más allá de las 5 pajas tomistas de las que no sales, podría ser que hayamos leído ese libro que tú no leíste y te dejemos en evidencia. Y por último, volvemos a la cita de Lee Strobel. En los comentarios una persona se ríe de Gabriel Solís por hacer referencia a Lee Strobel. La respuesta de Gabriel es la siguiente, abro comillas: no, amigo, en ningún momento usé de referencia a Lee Strobel. Creo que te hace falta leer y revisar mejor las fuentes. Saludos. Pues bien, vamos a leer, porque parece ser que no os enteráis de lo que copypasteáis.